Días con todo el público. Mi nombre es José Luis Maiwa. Trabajo como profesor de quichua en una institución bilingüe. Últimamente he visto mucha necesidad en cuanto al trabajo y los recursos que se aplican en el quichua. Por esa razón he decidido hacer videos dando clases cortas del idioma quichua. Espero que sea del agrado de ustedes. Más que todo se interesen por aprender quichua, ya que es un idioma bastante interesante, bastante bonita, y a la vez a todos los indígenas invitarles también a que estudien y practiquen este idioma, que no es simplemente idioma, sino más bien una tradición, una cultura que se le ha venido arrastrando y manteniéndole desde tiempos muy atrás. Así es que vamos a empezar con la primera lección. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar acerca del alfabeto quichua. Para empezar a estudiar o aprender el idioma quichua, debemos saber nosotros, en primer lugar, todo lo relacionado al alfabeto quichua, para que aprendan a escribir, a leer y como también a pronunciar. Así es que vamos a ir viendo. Como ustedes pueden ver, aquí dice alfabeto quichua. Tenemos en total 18 alfabetos, de las cuales 15 son consonantes y 3 son vocales. En los consonantes nosotros podemos visualizar las siguientes. Antes que nada debo mencionarle que en el idioma quichua todas las vocalizaciones o las pronunciaciones deben terminar siempre en A. Por esa razón, abajo tenemos la traducción y como ustedes pueden visualizar, tenemos lo que es cha, a, la, can, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, wa y ya. Son 15 consonantes. Ahora vamos a ver las vocales. Tenemos lo que son A, I, U. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿dónde está el resto de los alfabetos? En el español normal nosotros utilizamos varios alfabetos, incluso en las vocales no están, ¿no es cierto? Dos vocales no están. Para eso nosotros vamos a ver a continuación los alfabetos que no se utilizan en el idioma quichua. A continuación vamos a ver los consonantes y los vocales que no son utilizados en quichua y a la vez son reemplazados por otras. Como ustedes pueden ver, en cuanto a consonantes, no se utiliza la C, la Q ni la G, las cuales son reemplazadas por la K. Y también tenemos lo que es la V, la B labial y la F, como se le llama también, es reemplazado en la escritura por la P. Y tenemos por último la D, que es reemplazado por la T. Entonces, al momento de la escritura cambia totalmente. No se utiliza todos los consonantes que ustedes pueden ver ahí. Son reemplazados, pero al momento de pronunciarla suena tal como se escribe en español. Solo en la escritura se pierde, más no en la pronunciación. Ahora vamos a ver las vocales. Tenemos lo que es la E, la cual reemplaza la I. También lo que es la O es reemplazado por la U. Entonces todos estos vocales no se utilizan, tampoco consonantes. Como les decía, cambia en la escritura pero no en la pronunciación. Entonces a continuación vamos a ver unos pequeños ejemplos y a la vez también van a aprender nuevos vocabularios en cuanto a quichua. Como les manifestaba, tenemos 18 alfabetos. Y por tal razón, los 18 alfabetos vamos a ver con un pequeño ejemplo cómo es la forma de escritura. Cómo es la forma de escritura y también la forma de pronunciación. Tenemos con la A, lo que es ashku, significa perro. Vamos a ver también, en el siguiente puesto tenemos lo que es chaki, significa pie. Vamos a ver también jampatu, significa sapo. En esta parte quiero decirle, la H, ustedes saben muy bien, a la B le reemplazaba la H, pero en la pronunciación suena jampatu, no suena con la H como está escrito ahí ampatu, sino con la J, podría decirle, jampatu. Vamos a ver también con la siguiente, la I, tenemos ishkai, dos. Vamos a ver a continuación otra, tenemos con la K. Tenemos en esta parte la palabra cuchi, que significa chancho. Vamos a ver también lo que es lumu, con la L, en quichua se dice la. Tenemos la palabra lumu, significa yuca. También tenemos con ya,
Yacta, que significa comunidad, pueblo. A continuación tenemos Maki, que significa mano. Tenemos también lo que es Nina. Como ustedes pueden ver, ya estamos en la Na. Tenemos Nina, que significa fuego. Tenemos con Ya, Ñuño, significa leche. ¿Ya? Tenemos con la P, tenemos Pungu, significa puerta. Tenemos Rasu, nevado. Tenemos también Sacha, que significa bosque, o también significa una jungla, donde existen muchos árboles, está tapado de cualquier tipo de cosas. Tenemos con Sha, Shungu, corazón. En el quichua se amplía este alfabeto, en el español, como ustedes pueden ver, no existe, pero es el único que se amplía en el quichua, o se aumenta. También tenemos lo que es contar, Taita, que significa papá. Ya vamos por los tres últimos. Tenemos con la U, Urku, que significa montaña. Tenemos también Wawa, niño. Y por último tenemos Yura, que significa planta. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos 18 alfabetos, 18 ejemplos, y en ninguna de ellas está escrito con la V, con la B labial, con la F o con los otros consonantes que ya les mencioné que no se utilizaba en el idioma quichua. Por esa razón es que cambia la escritura a esto. Pero como ya les manifesté, la pronunciación casi es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya para terminar, espero les haya gustado el video, el corto video que hice acerca de los alfabetos quichua. No olviden, si a ustedes les gustó esta página o el canal, pueden suscribirse o a su vez también pueden aprender. El objetivo principal de esto, como ya les manifesté, es que ustedes aprendan el idioma quichua de una forma clara, correcta, de una forma que nosotros nos defendamos muy bien, tanto en la escritura como en la lectura, también como no para escuchar. Pueden suscribirse a este canal Ñucanchi Quichua o a su vez también pueden encontrar con mi nombre, que es José Luis Maiwa. Y para concluir todo esto, quiero mencionar una frase que dice así: yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Esta frase lo dijo Tony Meléndez, es un guitarrista y orador estadounidense que no tiene ni pies, pero se apoya de cualquier forma para hacerlo. Así es que les invito a todos, como les decía, a sacar todo de ustedes y trabajar por lo que a ustedes les gusta, por lo que ustedes quieren y cumplir con sus objetivos. Muchas gracias.